Puntualmente las 20, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Estamos iniciando una edición más de AM. Hoy no va a estar Santiago González con nosotros, pero sí vamos a estar con Ricardo Alderete en un programa que decidimos dividir entre tres. Ya llegando a la parte final de esta temporada de AM, quedan muy pocos capítulos y ya llegamos a la parte final también del año, donde comenzamos a hacer un recuento de algunas cuestiones que nos parecen más relevantes. Sin duda que la Cámara de Diputados fue noticia durante todo el año por un montón de situaciones decepcionantes que se fueron dando desde el Congreso. Una Cámara que fue centro de escándalo muchas veces por algunas cuestiones que hemos visto, por una protección, un autoblindaje que se dieron entre los parlamentarios. Bueno, hoy vamos a analizar algunos números respecto a las ausencias, respecto a algunas inconductas que hubo dentro de la Cámara Baja. Va a estar con nosotros la diputada Katia González, justamente para analizar un poco esos números. Ricardo Alderete, nuestro compañero, que preparó también un informe especial al respecto, y vamos a estar viendo un poco algunos números de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes son los diputados que más se han ausentado? ¿Cuántas veces terminó una sesión en la Cámara de Diputados por falta de quórum, por ejemplo? Bueno, todas esas respuestas vamos a tener en un informe especial que preparó nuestro compañero Ricardo Alderete y el análisis de una de las principales protagonistas que tuvo este periodo parlamentario, que es la diputada Katia González. Así que va a estar con nosotros ella acá. Vamos a esperar sus comentarios también, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Incluso la diputada, les cuento que trajo una ropa que caracterizó a uno de esos momentos especiales de la Cámara de Diputados. Una de las ropas que fue motivo de tapa de varios diarios. Bueno, esa prenda de vestir trajo la diputada Katia González esta noche. Ya está con nosotros ella y vamos a estar analizando esos números de la Cámara Baja. También en la otra parte del programa vamos a estar hablando de algo que ocurrió a finales de año, un año que no se caracterizó esta parte final por tener elecciones, donde el tema político parece que necesita de ciertos títulos o de algunas cuestiones, como lo que ocurría la vez pasada con los jóvenes del Partido Colorado, que es como que todo el tiempo necesita aparecer la clase política en cuestiones electorales, pero este año no hubo elecciones, pero sí ya tenemos un pantallazo de lo que va a ser el aspecto político interno del Partido Colorado con miras al 2020, porque uno de los principales movimientos de la ANR está sufriendo algunas bajas por algunos escándalos que se van dando a nivel judicial. El caso de Óscar González Daer, el caso de Javier Zacarías Irún, que aparece también en escena, otro parlamentario colorado que está tras las rejas ahora de vuelta, el caso de Ulises Quintana, el caso de la exdiputada Cintia Tarragó, una potencial candidata a ser de vuelta candidata a intendenta de la capital, después de haber sido diputada por la capital. Bueno, ella está detenida, está presa ahora en los Estados Unidos, nada más y nada menos. Bueno, y a partir de esto se van dando unas situaciones, unos pedidos de expulsión. Es como que se van pidiendo la expulsión. Uno de los que fue protagonista de esta historia es el diputado Ramón Romero Roa. Él va a estar también con nosotros esta noche. Vamos a arrancar, de hecho, con él esta primera parte de AM. ¿Por qué se pide una expulsión para Díaz Verón, para el caso de González Daer, el caso de Cintia Tarragó y los demás? ¿Por qué no los demás? ¿Por qué no se pide una expulsión, por ejemplo, para un Víctor Bogado que tiene una condena? ¿Por qué no se pide una expulsión para Ibáñez, que tuvo una condena también? Ellos continúan en la ANR, sí o no. El caso de Ramón González Daer, por ejemplo, también es un colorado afiliado. Bueno, ¿cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que dice el estatuto del Partido Colorado respecto a las expulsiones? ¿Qué es lo que se necesita para que alguien sea expulsado del Partido Colorado? El caso de Ulises Quintana mismo, entró a la cárcel, salió, volvió a entrar. Estamos hablando de personas que no tienen condena versus personas que sí tienen condena. ¿Cuál es el criterio? Necesita que alguien de afuera, un país extranjero, nos diga, che, miren, justicia paraguaya está moviéndose demasiado lento. La fiscalía está siendo muy lenta, la justicia está siendo muy lenta, nosotros tomamos medidas políticas que dejan en offside. Hay que admitir también, dejan en offside a nuestra fiscalía y a nuestra justicia al tomar decisiones que tienen que ver con medidas políticas, como el caso de González Daer, como el caso de Javier Díaz Verón también, procesados hace ya un buen tiempo por casos de corrupción y no vemos que se mueva nuestra justicia, no vemos que se mueva nuestro Ministerio Público a la velocidad que tal vez otros tiempos requieran, y es el caso de la evidencia o el offside en el que deja los Estados Unidos. También vamos a hablar de eso, vamos a hablar con el diputado Ramón Romero Roa, un hombre que se caracteriza de hecho por siempre manejar algunos hilos del tema jurídico, sobre todo. Bueno, ahora también entra lo estatutario dentro de la ANR y vamos a estar hablando de eso esta noche.
también algo que fue noticia en la semana, el caso de una comunidad, nos decían, tiene unas 50 casas aproximadamente, tiene algunos patrimonios importantes y puede convertirse en un municipio. Crear un municipio porque ya tenemos al candidato a intendente, pero no sabemos qué cargo darle. Es más o menos lo que ocurre en el caso de Chirihuelo. Se llama Chirihuelo, una zona de la discordia. Pusimos el título y preparamos nosotros un material especial al respecto, porque, digamos, hay una intención ahora de un grupo de parlamentarios, la vez pasada fue motivo de que quede sin quórum la Cámara Baja, porque están tratando de crear un municipio nuevo, un municipio de Chirihuelo. Bueno, ¿qué hay detrás de esa historia? Nos explicaba en la semana el diputado Robert Acevedo en Radio Monumental, decía él, acá pasa que ya tienen un candidato para algo, pero no saben qué cargo darle, entonces van a crear nomás un municipio tranquilamente para que tenga un cargo desde dónde dirigir. También hay plata de Fonacide, que hay intereses de Fonacide, está el tema de los royalties, que vienen de las binacionales. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el tema de Chirihuelo y por qué la ciudadanía tiene que estar atenta? Tenemos que estar nosotros pendientes a lo que pasa en esta última parte de la Cámara de Diputados, qué va a pasar en la primera parte de las sesiones del año que viene. O sea, sabemos ya que el Congreso muchas veces se ha movido según distracciones. O sea, cuando la ciudadanía no está muy atenta a algunas cosas, es que ¡pum!, dan un golpe certero. Bueno, acá hay dinero público que está en juego, hay cuestiones hasta insólitas que están en juego respecto a crear un municipio donde no se necesita. Nos decían que inclusive hay comunidades que están en expansión, que no hay necesidad absoluta de crear una comunidad con 50 familias, como están viendo allí, una sola comisaría, 3 bares. Bueno, vamos a estar hablando de eso en el transcurso de la noche también aquí en AM. Va a estar el diputado Acevedo con nosotros. Vamos a hacer una pausa ahora, la primera de la noche. Antes, 20:14 minutos, estamos en vivo. Ya está con nosotros el diputado Ramón Romero Roa. Diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, saludo a la teleaudiencia. Bueno, estamos hablando fuera de aire, diputado, dentro de otro tema, digamos. El año se cierra para los colorados divididos, ¿verdad? Como a mitad de año, cuando fue el tema del juicio político, aparecieron las fotografías con Cartes, con Mario Abdo Benítez, pero ahora están de vuelta separados según movimiento, ¿verdad? Claro, cada quien está con su propio movimiento, con agenda propia. Salvo algunos temas que indudablemente me obliga a que estemos juntos cuando se trata de temas, en el caso presupuestario, por ejemplo, que fue una discusión en la última discusión que tuvimos. Pero en el Partido Colorado, en la Cámara, hay 2 bancadas muy bien definidas, que uno es el movimiento Añerete, que es el oficialismo, y también el movimiento Honor Colorado. Sí, porque en algún momento parecía que se unían todos y después se fueron dividiendo de vuelta a medida que pasaba el tiempo, ¿verdad? Claro, eso sucedió para la conformación de la mesa directiva, exacto, que hubo un acuerdo para definir junio, más o menos. Junio. Luego tuvimos algunas dificultades que se superó en la crisis que se tuvo en agosto para el juicio político, y posteriormente también cada quien está con su agenda propia. Diputado, entrando ya al tema, las expulsiones en la ANR, ¿qué fue lo que vos pediste hasta ahora? ¿Qué fue lo que se hizo y qué es lo que se va a hacer más adelante? Bueno, lo que solicité expresamente al Tribunal de Conducta es la exclusión del padrón de Cintia Tarragó. Pero a la par solicité una medida cautelar, porque eso tiene que tener un proceso interno dentro del Tribunal de Conducta, donde se tiene que notificar a la persona afectada, y en ese sentido yo solicité como medida cautelar que se le excluya temporalmente durante todo el proceso de investigación ya del padrón partidario. ¿En el caso de Tarragó? En el caso de Tarragó. ¿Y los otros 2, González Aer y He visto que el senador Arévalo ha solicitado también de la misma manera en relación a Ramón González Daer y también de Óscar González Daer y de otro correligionario. Javier Díaz Verón. Javier Díaz Verón. O sea, nos agarró la misma figura o sea, utilizó la misma vía que utilizaste vos, diputado, él. No conozco el procedimiento aún, porque el tribunal no se expidió sobre ese tema en particular de la solicitud del senador Arévalo. Sí, del caso Cintia Tarragó, que ya me notificaron. Y te notificaron que ella fue excluida del padrón. Ya fue excluida del padrón. Pero sigue siendo del Partido Colorado.
falta... Está fuera del padrón Colorado en este momento. Ajá, pero falta un sumario Lo que le solicitamos confirme, cuando concluye es la expulsión del partido. Claro. Y para eso todavía queda un proceso donde ella puede defenderse inclusive. Sí, porque nuestro estatuto nos exige que haya una condena previa y que también se pueda dar la posibilidad de debido proceso para los afectados correligionarios. Claro. ¿Qué es lo que dice el estatuto? ¿Por qué Cintia Tarragó puede ser expulsada? En el caso que yo solicité, hablamos del estatuto partidario en su artículo 11, que habla de inconducta, y también de la comisión de hecho punible, que está previsto. Y entonces, esas dos figuras, que es lo que mencionamos para poder solicitar la exclusión del padrón. O sea, ¿tiene que ser haber cumplido algún cargo electivo o puede ser cualquier afiliado? Afiliado, cualquier afiliado que cometa un hecho punible, sí. Porque hablamos de inconducta porque desde la visión que yo tengo también afecta a quienes inclusive no ejercen función pública. Claro. Cualquier afiliado que cometa una inconducta o un hecho punible, otro afiliado puede pedir que sea excluido del padrón. Claro. Eso no hace falta que esté confirmado por una sentencia, o no hace falta que sea una persona condenada. No, en el caso que yo menciono, justamente la medida cautelar es para respetar el debido proceso. Solamente la exclusión, de tal manera que al concluir el juicio podamos lograr la expulsión del partido. Claro, pero ella ya fue expulsada, ya fue apartada del... Solo excluida, temporalmente. ¿Y por qué si ella no tiene ninguna condena? O sea, hasta ahora ahí no pues estamos hablando de inconducta, estamos hablando de una medida cautelar que tiene prisión preventiva. Y la pregunta es, ¿y por qué no se da en otros casos similares? Y puede darse. Eso estaba apuntando. En un partido como el nuestro, centenario, donde una junta de gobierno que no debate internamente estos temas, donde hay una especie de protección para seguir en lo mismo. No es fácil instalar temas de esta naturaleza. Por eso es que de repente no aparecen todos los casos. Nosotros hemos analizado muchas veces este tipo de situaciones, pero nunca dimos el paso que teníamos que dar, que es lo que yo dije en un momento dado. Cuando aparece el caso Cintia Tarragó, me preguntan si qué concepto yo tenía de su conducta. Y yo, al definir, dije que constituía para mí un acto delincuencial en el sentido de que los hechos que se investigan son notorios y por lo tanto también se dispuso la medida judicial que ella tiene. Claro. Y yo dije que ella era una delincuente y ahí me preguntan, ¿y por qué no, si esa es su posición, ¿por qué no un montón más? No, ¿por qué no solicitan entonces algo en el partido? Claro. Que se excluya? Y bueno, yo dije, voy a solicitar y lo hice el día siguiente. Y ahí se me preguntó, ¿y por qué no en los otros casos? Y bueno, pero otros correligionarios harán por otros casos, como lo está haciendo el senador Arévalo, en dos casos que ya mencionamos, y seguramente vendrán otros, porque este es un tema que no vamos a poder eludir. El proceso de cambio que la sociedad exige en un partido grande, que tiene mucha penetración en esa sociedad, como es el partido centenario de Bernardino Caballero, no va a poder estar ausente. Yo no es que esté defendiendo de ninguna manera a estas personas, ¿verdad? Aún más las preguntas en el sentido para tratar de entender algunas cosas. Por eso es que parece que como que le estoy defendiendo, pero jamás, ¿verdad? Y pregunto nomás, o sea, que me da la sensación, más diputado, que nuestra justicia tiene tanto descreimiento que instituciones que se encargan de la mera investigación en otros países o medidas políticas como la tomada por la Embajada de Estados Unidos tienen un peso casi superior al de una condena judicial en Paraguay. O sea, si Cintia Tarragó cae en los Estados Unidos, a González Dar y a Díaz Verón, la embajada le dice, che, ustedes ni sus familiares van a poder entrar a Estados Unidos. Una medida política, una medida política que tomamos nosotros. Eso tiene más poder que condenas que ya hubo contra Víctor Bogado, contra Ibáñez, Ulises Quintana está igual de preso que Cintia Tarragó,
algo medio parecido lo también, Óscar González Daer, que cuando salió el tema de los audios, nosotros escuchamos lo que, todo el mundo escuchó de lo cual se le estaba investigando a él en ese momento, y él llegó a candidatarse y llegó a ganar otra vez. O sea, él volvió a ser senador después de que haya saltado aquel escándalo. O sea, ¿por qué estas personas que tienen ya una condena en Paraguay no son excluidas del...? Porque te decía en un momento dado de que en nuestro partido no es fácil instalar el tema de la exclusión o la expulsión de un correligionario. Nosotros somos un partido que siempre ha protegido todo un esquema inclusive de lo que no debe ser. Y en este caso no es la excepción y estamos empezando. Yo recibía, por ejemplo, una reprimenda de un colega de Walter Hahn, de que yo hice esta denuncia por el mero hecho de creerme un puritano. Yo no me creo ningún puritano ni un fiscal acusador de los correligionarios. Lo que yo hice en ese momento era lo que pensé que tenía que hacer como un aporte, como dirigente de mi partido, para poder internamente discutir el tema. Porque tenemos un partido que no discute los temas nacionales y por sobre todo no discute internamente lo que debe ser hoy día la recepción de ese reclamo ciudadano de mejorar la conducta y la imagen de los dirigentes. En el caso específico de una junta de gobierno cuya comisión ejecutiva, yo siempre digo, ¿qué puede uno esperar de Darío Filártiga para discutir estos temas en la comisión ejecutiva? O de otros correligionarios, ¿qué puede uno esperar de Tony Barrios para discutir estos temas? Al contrario, son correligionarios nuestros que lo único que hacen es meter toda la basura debajo de la alfombra, que al final de cuentas nos está perjudicando. A 10 o 20 o 30 correligionarios que podamos nosotros focalizar el problema que tienen, aquellos que tienen realmente problemas judiciales, que son muy notorios. No estamos diciendo inclusive de una denuncia que cualquiera presenta políticamente, estamos hablando de una investigación fiscal que ya tiene un proceso, por ejemplo, de algunas medidas cautelares, y discutamos internamente en el partido, y de cada 30 que podamos discutir, vendrán 3.000, porque de lo contrario, la nueva generación se está apartando. Y nosotros, yo vivo en Alto Paraná y hemos sentido ya el peso electoral de los correligionarios que migraron al sector independiente para instalar en uno de los municipios más importantes del Paraguay a otra administración que no sea del color de nuestro partido. Y no porque tengamos menos cantidad de afiliados, porque Alto Paraná y específicamente Ciudad del Este tiene solo en el Padrón Colorado, tenemos 113.000 habilitados en la interna y no pudimos lograr 38.000 votos que tuvo el intendente electo en las últimas elecciones. Y hemos visto y seguimos viendo que muchos jóvenes no se animan a entrar en la política partidaria porque ve que el statu quo sigue adueñándose de nuestro partido. Y la protección que hay para un sector, no muchos, porque al final de cuentas si uno hace la lista, no va a encontrar mucho en comparación a 2 millones de afiliados que se tiene, pero no se toma esas medidas que se tiene que tomar y eso es gravísimo para nuestro partido. ¿No tenés miedo que se use esto como una cuestión, como un látigo político? O sea, que ahora en venganza aparezca, no sé, mencionaba lo de Walter Hahn, bueno, su sector, y diga, bueno, entonces echémosle también a Ulises Quintana, que es de los otros, y salen los otros y dicen, bueno, entonces echémosle también a Núñez Salinas, y el otro dice, no, echémosle, entonces, que se use como un látigo esto. Hay un imaginario colectivo que nos exige cambiar, y sabemos nosotros de eso. Íntimamente también muchos sabemos de que hay un sector pequeño que tiene que estar fuera del partido, al menos por un tiempo, para que se sanee este tema. Y si no hacemos, al final de cuentas, si nosotros no analizamos crudamente esta realidad, finalmente vamos a ser agredidos por esta realidad.
Y 2023 electoralmente está a la vuelta de la esquina y seguramente vamos a sentir un latigazo muy fuerte. ¿Y vas a pedir otras expulsiones también? Y podría ser, yo no tengo definido, pero como estamos en este tema, nos preguntan por qué iniciamos con una y si hay condiciones, sí, seguramente. Vamos a ver, no tengo nombres hoy, pero vamos a ver, porque yo entiendo también que es muy fácil para el tribunal decir no hay una denuncia, cuando el tribunal de por sí puede, a través de un informe a la comisión ejecutiva, solicitar los nombres a la comisión ejecutiva y analizar la conducta y tomar las medidas pertinentes, porque ellos forman parte de una estructura de un partido de oficio, pero es muy fácil. Yo he visto la posición de los miembros del tribunal de mi partido donde dice no podemos actuar porque no hay denuncia específica sobre algún correligionario sobre este tema en particular. Entonces no se va a mover porque también la comisión ejecutiva no tengo ni la más mínima esperanza de que la comisión ejecutiva pueda analizar en su seno en estos 6 meses de mandato que tiene, porque al final de cuentas nosotros en julio también estamos renovando autoridades en el partido. Está siendo muy crítico con la administración del Partido Colorado, ¿verdad? La Junta, la Comisión Ejecutiva. ¿Tenés cuestionamientos serios? Se nota el manejo interno del partido. Y hay un grave problema en el partido, no podemos dejar de mencionar eso. El partido no tiene una dinámica que debe tener, ni siquiera pudimos llevar a cabo las elecciones juveniles y hace 17 años que no llevamos a cabo las elecciones juveniles. Y nunca hubo el ánimo de llevar a cabo una elección abierta de la juventud y estamos sufriendo las consecuencias que no sabemos en qué va a terminar en julio que viene, porque al final la convocatoria se hace para agosto y nosotros tenemos para julio las internas de nuestro partido, la elección de los candidatos para pugnar en noviembre por las elecciones municipales, que es la base para el 2023. Entonces, entre julio tenemos que construir la unidad también en las bases. Hasta noviembre tendríamos nosotros la elección de la comisión de damas y la comisión de jóvenes. Sí. Y no es una tarea fácil. Decir que es fácil estaríamos mintiendo. Bueno, diputado, 30 por ahí entonces serían. No, yo no sé ¿Fue el número que diste? No, yo comparativamente a 2 millones de afiliados, por proteger a un sector que hace años coparon el partido, porque muchos de ellos coparon el partido siempre, y perder la posibilidad de que miles y miles de la nueva generación puedan incorporarse a este partido que necesita de la sangre nueva. Puede ser un número 30 entonces. Mientras hablaba estaba pensando quién puede ser. Se me ocurren 30 fácilmente en la cabeza, ¿eh? Si miramos quiénes tienen procesos judiciales abiertos, con los criterios que mencionaste, con pruebas fehacientemente, ¿cómo que dice la Constitución? Fehacientemente comprobado cuando el caso de la pérdida de investidura. Bueno, ese número 30 creo que hasta podría quedar corto si es que se da, ¿verdad? Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Con nosotros el diputado Ramón Romero Roa en esta primera parte de AM. Hacemos una pausa, ¿verdad? Hacemos un corte, 20 con 30 minutos, una pausa breve y ya venimos. 20 con 36, estamos de vuelta en vivo a través de NPI. Está ya la diputada Katia González con nosotros. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Enrique? A toda la audiencia también. Súper bien, lindo domingo. Sí, es verdad, es verdad. Diputada, rápidamente, no sé si alguien más se dio cuenta que viniste con la misma... Sí. La misma ropa que de aquella vez que, no sé, tenemos la fotografía de cuando se paró sobre su banca. No, esta ropa fue muy memeable, así que parece que ya tenía que reciclar. Es la memeable, sí, claro. Sí, fue muy memeable gracias a Tito Ibarrola que me quitó una foto un poco atrevida. y ese fue uno de los grandes capítulos de este tema presupuesto, ¿verdad? Que estaban tratando, ¿verdad? En realidad, más allá de la anécdota, fue un poco una intervención en donde nuevamente lo histriónico tiene que superar a la realidad, ¿verdad? Nos cerraban el micrófono de manera permanente. Fue un día en que se quedó sin quórum la sesión 4 veces. Ay. 4 convocatorias y después pactaron. Viene el grupo que decidió por fin trabajar esa mañana y pimponean. Y cierran el debate. Y estábamos inscritos en realidad a una lista bastante larga de
de oradores para dejar un poco nuestra posición acerca de la falta de respeto que implicó fundamentalmente el hecho de disponer del tiempo de todas aquellas personas porque ellos supuestamente estaban poniéndose de acuerdo en no sé qué. Pero fue el tema de presupuesto, fue el día en que se dejó sin efecto toda la sesión de un día antes, Claro, que duró hasta las 10:30, 11 de la noche duró. Y fue lo mejor que pasó, porque el día anterior fue un desastre. Todo lo que quieras, pero tenían que haber Claro. habilitado el micrófono y esto se le hace siempre y con mucha insistencia a la mujer, ¿verdad? La ¿Y violencia. te pasaba con Cuevas también? Me pasaba con Cuevas, y dije que iba a ser la última vez que me pasa. Por eso me paré en mi banca y no solamente eso, tengo preparado un megáfono. La próxima vez que me cierren el micrófono, saco mi megáfono que está debajo de mi banca y hablo en el megáfono. Ahí vos tenés todos los días ahí tu megáfono. Sí, tengo mi Claro. megáfono ahí. Sí. Voy a volver a mis épocas de... Pero no volvieron a cerrar, o sea, evidentemente no te volvieron a cerrar desde que te paraste. Desde que me paré no volvieron a... Se asustaron. Si no iba a un poco. salir ahí Yo creo que Aliana se asustó un poquitito de ¿qué va a ser tan loca, verdad? Decía esa vez Va a como- volar. 4 veces usaron la técnica de dejar sin quórum. Así mismo. Ricardo tiene justamente un informe sobre las dejadas sin quórum de la Cámara de Diputados en lo que fue este año. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique. Justamente la Cámara de Diputados, que ya fue bautizada como la Cámara de la Vergüenza, me decía acá la diputada, que fijémonos un poquito más el año que viene ya en el Senado. Prometemos hacer el comparativo de ambas cámaras y lo hicimos, de hecho, siempre participando en las sesiones. Y datos que encontramos de lo que informó justamente la Cámara de Diputados, un pedido que solicitó el equipo de Algo Anda Mal, sobre las sesiones que fueron en el periodo legislativo 2018-2019 y cuántas de esas sesiones quedaron sin quórum, por ejemplo. Pero el primer dato que quiero compartir es, por ejemplo, qué cantidad de diputados presentó pedidos de expropiaciones. Ahí tengo el número atrás. 37 diputados de los 80 han presentado pedidos de expropiaciones, pedidos que han sido en su mayoría casi hasta un abuso, ¿verdad? De expropiaciones de propiedades privadas. 37 de 80 han pedido expropiaciones en este periodo parlamentario 2018-2019. En la siguiente placa, la cantidad de sesiones que hubo en este año es de 118 sesiones en total. O sea, periodo 2018-2019, al menos de lo que se puede constatar en el sitio web de la Cámara de Diputados, entre ordinarias, extraordinarias, 2018 47, 2019 71 y 118 sesiones en total. Pero fíjense en el siguiente dato que vamos a revelar ahora. De estas 118 sesiones que hubo en este periodo legislativo, ¿cuántas de estas sesiones quedaron sin quórum? Sin quórum es, se presentan los diputados, hacen presencia, Claro. pero en el transcurso de la sesión, como es habitual de muchos de ellos, van a almorzar y no vuelven más, dejan sin quórum misteriosamente, y eso lo sabe muy bien también la diputada que fue parte de muchas de esas sesiones que no pudieron continuar porque quedaron sin quórum. El número es el siguiente. A ver, Fíjense, la siguiente placa, ahí está. 45 sesiones de las 118 han quedado sin quórum en este periodo legislativo. Y eso que no nos fuimos mucho, Enrique. Agarramos solamente desde este inicio del periodo 2018 hasta las últimas del 2019, sin contar las que faltan luego todavía, que todavía se puede ampliar este número de 45 sesiones que han quedado sin quórum. De las ordinarias, 27 quedaron sin quórum y de las extraordinarias, 18. Y un poquito más y ya llegamos casi al 50% del total de las sesiones que han quedado sin quórum en solamente este periodo legislativo. Acá no discriminamos las veces que se deja a propósito o cuando llegan tarde o cuando es en total, Ricky. Es en total, sin discriminar eso del informe que está en el sitio web de que en realidad nos dieron justamente de la Cámara de Diputados, el total de las veces que ha quedado sin quórum. Y esto inclusive sin discriminar tampoco si es que no pudo luego iniciarse la sesión. O sea, estas son sesiones que iniciaron y que tuvieron que terminar porque ya No había suficientes no había diputados. más, exactamente, no había más suficiencia. No hay sanción para esto todavía, ¿verdad, diputado? Nunca. Nunca se estableció, o sea que el reglamento establece sanciones para aquellos diputados porque existe un ritual. El formalismo es muy importante dentro del funcionamiento del Poder Legislativo y ese ritual obliga a que a viva voz el diputado solicite vía presidencia autorización al plenario para abandonar la sesión. Sí y solo sí. La ausencia de esa persona no va a implicar que se quede sin quórum la sesión, el plenario puede autorizar que una persona se retire de la sesión.
Hay que decir también que existe la modalidad política. No podemos, políticamente alguien puede dejar sin quórum la sesión y retirarse en bancada cuando no está de acuerdo, por ejemplo, con una determinada cuestión. En la sesión anterior hubo una decisión política de la multibancada de retirarse porque se pretendían abordar en una sesión extraordinaria 2 distritaciones, la de Chirihuelo y la de Campo Acebal. Entonces esa sí fue, digamos, una salida para dejar sin quórum, porque como ya no tenían quórum, porque ya se retiraron también varios de los partidarios de ese grupo que estaba impulsando este atropello, hay que decir, porque la distritación no es una cosa, no es y eso seguramente que lo van a abordar después, no es un juego de niños, como se pretendía, digamos, en esa sesión. Sí. Pero la mayoría de las sesiones, haciendo un poco una autocrítica, ha quedado sin quórum por la irresponsabilidad y por la falta de sanción. Es clara, el reglamento establece cuáles son las sanciones, que son sanciones monetarias. Y que no, lastimosamente deberían empezar a aplicar, creo, ¿verdad? A ver, Ricky, ¿qué más? ¿Vos tenés algo más? Sí, tenemos un dato más justamente de las ausencias, y en contrapartida de estas ausencias, que vamos a ver la cantidad de los que en realidad más se ausentaron, hicimos un top 5, el top 5 de los diputados que más se ausentaron. Con 15 ausencias, y recalcando siempre que esto es en el periodo de este año, 2018 al 2019. Celso Maldonado, 15 ausencias en este periodo. Eusebio Alvarenga, 14 ausencias. Ariel Villagra, 13 ausencias. Emilio Soria, 13 ausencias. Y Pedro Aliana también 13 ausencias. Claro, en el caso de Aliana, bueno, tuvo su problema de salud. Claro, el problema de salud. El que está en el podio, o sea, el podio de los 3 primeros están entre 15, 14 y 13 ausencias en este periodo de un año. Y en contrapartida... Igual me parece, Ricky, que el dato de Aliana sirve como una referencia. O sea, una persona que tuvo un problema de salud muy grave, que tuvo que viajar a hacerse un tratamiento y estar con eso todo el tiempo, no es el que más veces faltó. Hay otro que faltaba más veces que él otra vez sin tener ese problema de salud. Y además de esto, las ausencias también, cuando no son justificadas, deben ser sancionadas. Y hasta este momento, de lo que también remitió en el informe de la Cámara de Diputados al pedido que hizo el equipo de Algo Anda Mal, ninguna sanción hubo hasta el momento a diputados que se han ausentado injustificadamente o que han dejado sin quórum las sesiones. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Vamos, Enrique. Vamos a retornar con Ricardo después otra vez para el tema de Chirihuelo. Ya está también el diputado Acevedo con nosotros ahí esperando. El tema de esas sanciones depende directamente de la presidencia. El presidente es el que tiene que aplicar y motorizar todo lo que hace a las sanciones, ¿verdad? Como cabeza de, digamos, este cuerpo colegiado, es el que debe operativizar, porque eso se tiene que dar con un mínimo de rigor que implica una notificación, ¿verdad? Entonces eso, el que está habilitado para firmar eso es el presidente. ¿Fue la Cámara de la Vergüenza realmente? Fue la Cámara de la Vergüenza, fue la Cámara, digamos, que ha demostrado muy elocuentemente la manera en la cual se conduce la clase política en Paraguay. Necesitamos una autocrítica profunda, establecer consensos mínimos para que este mote pueda ir diluyéndose, y eso se va a lograr únicamente si nosotros ponemos de nuestra parte y establecemos que en mesa directiva, que en acuerdo de líderes de bancada, se logre consensuar. Uno, por ejemplo, el tema que es inadmisible que las sesiones queden sin quórum. Si nosotros llegamos simplemente con ese acto, que es un acto, digamos, de respeto al ciudadano que está esperando muchas veces en la pecera, ¿verdad? Porque las sesiones son públicas. Sí. Hay muchos ciudadanos que van a asistir a las sesiones porque están interesados en determinado proyecto. Exacto. Entonces, le dejamos nosotros literalmente colgados a esa gente. Hay gente que viaja muy lejos, inclusive. Inclusive, y por más que la respuesta sea negativa, ellos tienen el derecho y nosotros tenemos la obligación de darle una respuesta a ese ciudadano que está esperando. No existe, no solamente la Cámara funciona, y esto es malo, digamos, lo que voy a decir, porque corporativamente me expone. Pero esto hay que decirlo. Hoy que podemos reflexionar un poquitito más, la mayoría de las comisiones está sesionando sin quórum. Y eso es gravísimo, porque las comisiones asesoras son aquellas que en teoría deberían velar porque una ley que va a ser tratada tenga... Un estudio profundo. Exacto, la técnica legislativa necesaria, que no tenga, digamos, ningún tipo de inconsistencia. Nadie les obliga a integrar. En realidad el reglamento te obliga a integrar, al menos dice una comisión. Claro, vos negociás cuál. Exacto, y acá estamos llenos de cachiques, porque hay 31 comisiones. Yo entiendo que esto se tiene que reducir a la mitad.
¿Para qué se crean las comisiones? Para ser presidente de comisión. ¿Para qué uno quiere ser presidente de comisión? Para poner un director de comisión que va desplazando a aquellos funcionarios de carrera. En muchos de los casos se cambian 5 veces de directores en cada periodo legislativo, con todo lo que eso implica. Hay directores que ganan más que un diputado. Directores de comisión Sí. que ganan más que un diputado. Sí. Y gente que, vos no entendés que hace Usted debería en la ser lo que Cámara. más ganan. O sea, En realidad, así es. son las máximas autoridades, ¿verdad? Y los que tenemos en teoría mayor responsabilidad en las decisiones que está tomando este órgano. Pero hay una falta absoluta, digamos, de criterios, no hay un manual de organización y funciones que establezca y delimite las responsabilidades del funcionario. Hay un montón de funcionarios zombies, por ponerle algún nombre, ¿verdad?, que están en los pasillos deambulando sin funciones, y eso es absolutamente denigrante. Denigrante no solamente para la ciudadanía, sino para aquel trabajador que no hace nada. Y que, vos sabés lo difícil que va a ser que hoy vos le digas a ese funcionario que no trabaja, que trabaje. Claro. Porque está acostumbrado A no hacer nada. literalmente. Cualquier cosa que le diga es injusto. Entonces, acá hacen falta acuerdos, hace falta que establezcamos protocolos serios. También hace falta un poco educarnos como sociedad. Y lo mejor que le puede pasar hoy a la ciudadanía paraguaya es este periodo de receso. Sinceramente te digo, es lo mejor que nos puede pasar porque va a implicar de que por lo menos se dejen de lanzar leyes descolgadas, descontextualizadas. Como lo de la distritación esta, por ejemplo, las expropiaciones. los aumentos, las expropiaciones que se establecen sin ningún tipo de criterio. Hay inmuebles que están en condiciones de que no le cuesta al Estado paraguayo ni un guaraní, porque la expropiación, ¿qué implica? Un desembolso Claro, de dinero. Exacto, ¿verdad? una compra obligatoria. Si se estableciera un protocolo, hay propiedades que están en condiciones de ser usucapidas, que no le cueste un solo guaraní, sino que por el transcurso del tiempo promoviendo un juicio. Gestión. Y esos límites faltan establecerse en la Cámara. Esos criterios abordados a nivel institucional. Y yo no me voy a cansar de repetir porque es lo único que puedo dejar en este tiempo que me toca quedarme acá, es el tema del testimonio y reivindicar que es importante en democracia. Yo le quiero regalar al equipo de AAM, porque sé que ustedes siempre se interesan un poco en estos temas. Mira, esto a Ricky le hace muy útil esto. Sí, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay es un libro que lanzamos en coautoría con Alba Rojas, una funcionaria ya de larga data dentro de la Cámara, que es asesora parlamentaria en mi despacho. Ella es mi compañera en un posgrado de Derecho Constitucional y decidimos escribir ante la frustración de la inexistencia de protocolos. Es uno de los primeros, no quiero decir que es el primero, pero es uno de los primeros que se escribe sobre derecho parlamentario y de técnica legislativa, estoy segura de que es. Mira, qué interesante. Ahí establecemos un poco el espejo, porque siempre hay lugar para la crítica, Enrique. Siempre hay lugar para el diagnóstico. ¿Qué fue lo pero peor no del para año? para la solución. Y ahí abordamos un poco cuáles son algunas de las soluciones. Ya que estamos con podios, que Ricky nos metió la onda de los tops, ¿cuál es tu podio de lo peor que pasó en el año en la Cámara de Diputados? Lo peor es la sesión MAU a través de la cual se rechaza el Parlasur. Para mí. Me está preguntando para mí. Ahora el tema presupuesto, ¿verdad? No. El 10 de abril, Miguel Cuevas convoca una sesión MAU. Ajá. Yo pensé que te referías ahora, reciente. No, abril. Abril de 2019. Sí. Nosotros presentamos en marzo la ley que pretendía la abrogación del protocolo constitutivo del Parlasur y Miguel Cuevas convoca una sesión extraordinaria MAU sin notificarnos a nosotros y un grupo, una mayoría que se reúne en el hemiciclo, igual que en la enmienda, decide rechazar la ley y eso es devastador. Una de las últimas veces que hablé con el profesor Jorge Seal Saciain fue cuando justamente le pedía un poco de asesoramiento. ¿Qué se puede hacer ante la prepotencia de las mayorías? Fue mi pregunta. Y le pregunté si se podía anular esa sesión, porque era de hecho nula, al no reunir los requisitos reglamentarios. Y él me dijo, mira, para testimonio súper bien. Y me dio algunas orientaciones y presenté ese pedido de nulidad. Para mí eso fue muy aleccionador de que puede pasar cualquier cosa si es que uno tiene mayoría. Y eso es tan peligroso, Enrique, para la gente. Para mí eso fue lo peor. Y después se replicó, de hecho,
en alguno que otro proyecto en donde existiendo mayoría sencillamente se podía hacer lo que se quería literalmente. ¿Cuál sería tu segundo lugar? ¿En que te paraste, sacaste una zapatilla? No, el que saqué la zapatilla un fue en el megáfono, 2018. Ah, sí, la zapatilla fue el 2018. Ese fue el 2018. Que este también año, fue un año jodido. El tema de la violencia política yo creo que es un tema que tiene que ser abordado en algún momento. La ley que establece la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer identifica la violencia política como algo repudiable, pero no establece sanciones. O sea, se le corta más el micrófono a las mujeres que a los hombres. No es lo que se nos corta nomás, se nos escucha mucho menos. Es un parlamento trogloditamente machista, en donde, salvo honrosas excepciones, ¿verdad? Porque también me siento muy amparada por algunos que han entendido cómo funciona esta dinámica democrática, pero a nosotros no se nos toma en serio. ¿Cómo va a ser el año que viene? Que encima hay elecciones el año que viene. Municipales, ¿verdad? sí. Municipales. Siempre las municipalidades tienen un vínculo más fuerte con ustedes, ¿verdad? Por el tema de la representación regional. ¿Va a ser igual o peor que este año? Yo vaticino un año 2020 de abulia, de más falta de quórum, de muchas más ausencias, justamente por el caudillismo local. La gente se va a dedicar a hacer política. O sea, proyectos... Sí, pero también hay que quitar un poco eso. No le exijamos más ni vinculemos la presentación de proyectos con la productividad parlamentaria. Eso es algo bueno. Mira, nosotros con AM dejamos hacer eso, porque no sé si recuerdo, no recuerdo si lo hicimos luego alguna vez, pero sí tuvimos la discusión interna. Es decir, el que menos produjo fue fulano y el que más produjo fue fulano. Porque no es un criterio estadístico y además puede confundir un poco, me parece, ¿verdad? Sí, no, y aparte pensiones graciables ya contarían como un proyecto. Claro. Y hay, así como hay la reina y el rey de las expropiaciones, hay la reina y el rey de las pensiones graciables. Claro. Que en cada sesión te meten una. O sea, y la fuerza de las bancadas, ¿cómo van a permanecer divididas? ¿Cómo ves el 2020 en eso? Yo entiendo que la que se está consolidando es la de honor. Si es que llega a salir Quintana, suma uno más a su lista, ¿verdad? Es un bloque bastante disciplinado. La bancada NTT tiene cierta debilidad fundamentalmente en el liderazgo y en la comunicación interna. O sea que yo puedo estar súper en desacuerdo con Basilio Núñez. De hecho, que creo que no tenemos prácticamente ningún punto de coincidencia. Pero es una persona que te llama. Te llama y te dice, mira, nosotros hoy vamos a hacer esto. Te explica, por lo menos. Puedes decirle, mira, me parece algo grave. Pero es una persona que tiene, digamos, esa noción de realizar la comunicación interna, cosa que no ocurre con Añetete. Y el Partido Liberal dividido en tres, nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con la bancada, no sé, por decirte, con los liberales, que tengo excelente relacionamiento con el diputado Ábalos Mariño, con Edgar Acosta, con Celeste también en algunas cosas coincidimos y trabajamos. Y tenemos nuestra multibancadita, ¿verdad? Que es la bancada que está Patria Querida, PEM y Tito, ¿verdad? Porque Carlitos no sabemos todavía bien qué partido parece que se pasó ya a Honor Colorado. Fue lo que leí por ahí, ¿verdad? Pero con el que solemos hablar y solemos votar en algunos proyectos, fundamentalmente en aquellos muy polémicos, es con Tito, ¿verdad? Pero qué difícil hacer oposición así, ¿verdad? Es que no hay luego el concepto de oposición en Paraguay cuando todo está prostituido en el sentido de que está ligado a prácticas que no tienen una hoja de ruta institucional, es muy difícil. Nosotros no tenemos hoy una oposición, porque ¿qué implica ser oposición? Implica debatir, dedicar el tiempo para construir no solamente la crítica, sino la propuesta. Yo sueño con un gabinete en la sombra, que la oposición tenga que buscar aquellos perfiles de personas que nos puedan decir lo que está proponiendo Hacienda es un error, pero acá está la propuesta. Este es el gabinete en la sombra de la oposición. Y esto es lo que dice la oposición que se tiene que hacer, porque estas son las ventajas. Nosotros necesitamos trabajar, dejar de lado el diagnóstico y la crítica, que es muy importante, pero tenemos que empezar a trabajar las alternativas. Y eso únicamente se logra a través de una dinámica de un debate que supere lo personal, que
nos ponga un corset. Yo insisto mucho con la figura del corset, porque mientras que los políticos no nos pongamos un corset y no nos autolimitemos, esto va a seguir siendo así. Un partido ese de barrio así, donde el que se enoja y es dueño de la pelota, lleva la pelota. Me quedo con antes de cerrar nomás. Como siempre es la mayoría, el artículo 23 en el Senado, ¿cómo era? 45 creo que hay un diputado, ¿verdad? La mayoría simple. 41, el artículo 41. O sea, cuando sos mayoría, haces lo que querés, incluyendo aquel capítulo que hasta bueno recordar para nuestros resúmenes de fin de año, lo que pasaba en abril con el tema del Parlasur, ¿verdad? Cuestión que no se logró corregir ahora otra vez con el tema del presupuesto lo suficiente. Vos no quedaste conforme con lo que se aprobó finalmente, ¿verdad? Pero no quedé conforme porque es una falacia. Nuevamente le mentimos al ciudadano. Es muy importante el rubro que se recorta. Y el rubro que se recortó fue el rubro 851, que es transferencias al exterior. Ellos quedaron con sus cupos de combustibles, con su seguro médico, con sus bocaditos, con sus uniformes, con su séquito de prebendarios que forman parte de funcionarios sin funciones. Es así mismo. Y yo quiero que entienda la gente, el Parlasur es un símbolo nomás, Enrique. Es el símbolo que hay que plantar. No va a solucionar todos los problemas. 24.000 millones de guaraníes en el universo de un presupuesto de 86.2 billones de guaraníes no es nada. Pero con esa excusa se está malversando 24.000 millones de guaraníes. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de los símbolos, ¿verdad? Cuando fue lo del maletín y el pin, decían, qué ridículo. O sea, un pin no va a hacer diferencia. Pero vos sabés que hace diferencia, ¿verdad? Por lo menos se dejan offside a los que no hacen lo mismo. Y nosotros con nuestros cupos de combustible con norma ya hemos llegado a casi 100 instituciones. ¿Ves? Y la gente dice, no, pero ¿sabes qué? Está salvando vidas. Porque hay gente que nos dice, si no venía este cupo de combustible, hoy probablemente no podíamos hacer tal o cual cosa. Y son símbolos nomás. Y el año que viene, y es primicia para AAM, vamos a trabajar en el tema de la reingeniería de los concejales departamentales. Ustedes saben que hay 21 en el departamento central, ganan más de 23 millones de guaraníes. Ellos ni siquiera aprueban el presupuesto de los gobernadores, porque el presupuesto se aprueba con el presupuesto general de la nación. Claro. Son órganos asimismo deliberativos que están previstos en la Constitución, pero no con este número. Pero no significa eliminar, ¿o sí? No significa eliminar, significa hacer una reingeniería numérica y salarial. Pero que eso empezaría a regir ya desde que se apruebe la ley eventualmente, ¿o no? Eventualmente tendría que ser así, ¿verdad? O sea, se te van a venir encima. No me importa. Yo haré lo que tengo que hacer y este tema hay que poner en debate. No puede ser que el presupuesto de una gobernación esté consumido por una junta departamental absolutamente innecesaria, que repito, ni siquiera ellos hacen ordenanza. Pero ¿cómo sería la reingeniería? ¿Se le va a bajar el salario a todos los concejales departamentales? Por ejemplo. Pero tipo poniendo la categoría. Claro, en realidad lo que podemos hacer es, la Constitución dice que el número será establecido por ley. ¿Por qué 21 concejales en central? ¿Por qué no un grupo de 6? Y uno de los proyectos que Ulises Quintana presenta fue aumentar los concejales. Eso lo leí en un diario. ¿Y tu proyecto de ley sería...? Disminuir. Pero cambiar la fórmula entonces. Efectivamente, la fórmula, pero también el salario. Claro, al cambiar la fórmula cambian todos. O sea, si central siempre es el tope y se baja de 21 se baja a 15, significa que los que tienen 10 van a bajar a 4. A 4 y así sucesivamente. Y esto hay que hacerlo porque la burocracia política hoy le cuesta al ciudadano un dinero que uno no puede ni siquiera dimensionar y que hace falta en salud, educación, infraestructura y trabajo. No podemos seguir soportando una burocracia política que aparte de todo es inútil, es ignorante y es perjudicial, porque nos perjudica, esa gente nos perjudica todos los días, porque detrás de cada concejal departamental, salvando honrosas expresiones, está su secretaria, su chofer, su clientela entera. Entonces empezar un poco a desempolvar como un ejercicio político lo que implica de gasto público las concejalías departamentales. Y después vamos por los concejales municipales.
Y así vamos a ir desmontando este aparato burocrático, porque nosotros, si no hablamos de una reforma del Estado, vamos a seguir tropezando con estos mismos inconvenientes. Y me dirán, ¿por qué no, diputados y senadores? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la gente nos ayuda, ¿por qué no bajar y hacer una reforma constitucional y que esto sea unicameral y no tener dos cámaras de idiotas inútiles? Diputado, muchísimas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa nosotros, ya venimos. Diputado Robert Acevedo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a hablar del tema Chirihuelo con el diputado Acevedo. Fue uno de los que levantó la voz en la semana respecto a este tema. Y Ricardo tiene un material para introducirnos en el tema, Ricardo. Sí, señor. La compañía Chirihuelo, a aproximadamente 20 kilómetros de Pedro Juan Caballero, dentro del departamento de Amambay. ¿Por qué es noticia? Porque un grupo de diputados, entre ellos el proponente del pedido para que Chirihuelo sea municipio, Juan Silvino Acosta, y esto que tiene que definirse ahora antes de fin de año, en las últimas sesiones de diputados que veníamos analizando también. ¿Y por qué Chirihuelo tiene que ser un municipio? Ni siquiera en el proyecto está establecido eso. Y en este material queremos desglosar cuáles tienen que ser los requisitos y cuál puede ser la consecuencia de que Chirihuelo sea declarado un municipio. Según la Ley Orgánica Municipal número 3966, un municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y territorios propios. La creación, fusión y modificación territorial de los municipios será dispuesta siempre que reúnan los siguientes requisitos: una población mínima de 10.000 habitantes, residentes en el perímetro establecido para el futuro municipio, una capacidad económica, financiera, suficiente para sufragar los gastos de funcionamiento de su gobierno, una petición de los vecinos expresada formalmente y firmada por el 10% de los 10.000 habitantes, la exposición de motivos, entre otros puntos exigidos. ¿Por qué es importante saber y entender esto? Porque en la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de ley que pretende crear un municipio en el distrito de Chirihuelo, dentro del departamento de Amambay, a solo 20 kilómetros de Pedro Juan Caballero. ¿Cuáles son los motivos de su creación? Nadie sabe, porque ni siquiera ha sido expuesto dentro del proyecto que pretende crear un nuevo municipio dentro del departamento de Amambay. Chirihuelo, un pueblo pequeño, tiene aproximadamente 50 familias, una sola comisaría y 2 o 3 bares, según expresó el diputado por el departamento de Amambay, Robert Acevedo, quien se opone a esta petición de algunos de sus colegas. El diputado Juan Silvino Acosta es quien presentó el pedido de creación del municipio de Chirihuelo junto con otros 10 firmantes del proyecto, entre ellos el liberal Carlos Portillo, que es diputado por el departamento del Alto Paraná. ¿Cuál podría ser el interés detrás de la creación de un municipio que aparentemente ni siquiera reúne los requisitos básicos? Los recursos destinados para el FONACIDE y el concepto de royalties que recibirá luego la municipalidad. Recursos que muchos de los municipios del país no rinden sobre sus gastos y terminan mal utilizando. El texto del proyecto en el que el diputado Juan Acosta pide crear un nuevo municipio tiene solo 2 párrafos iniciales. Ningún motivo expuesto y luego pasa directamente a las delimitaciones del futuro municipio. Uno de los diputados que menos participa en las sesiones del Congreso y que en este periodo parlamentario tiene hasta la fecha 15 proyectos presentados, de los cuales 6 corresponden a desafectaciones de propiedades privadas, 3 solicitudes de pensiones graciables, una creación de una universidad, una creación de un municipio, Chirihuelo, una creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, un proyecto que regula el Instituto de Organizaciones Civiles y un proyecto sobre el régimen de jubilaciones de profesionales odontólogos. Habrá que ver qué deciden los diputados. Allí, en las salas de sesiones, todo puede pasar. Hace tiempo vienen sorprendiendo. Bueno, diputado,
sobre el final, no sé si hay chance de vuelta de plantear este tema esta semana, lo que queda del año legislativo o no. Yo creo que sí, de la manera que vinieron atropellando en las últimas sesiones. La primera vez que quisieron tratar, no tenían ni siquiera dictamen de comisión. La comisión no se ha reunido. Hasta el momento, un solo diputado fue hasta la zona a ver si realmente corresponde o no la distritación. No fueron llamados el intendente, los concejales municipales, no se hizo la audiencia pública. Hicieron un remedio de audiencia pública, donde invitaron a nada más que a los interesados. E inclusive utilizaron amenazas para que participen de esa audiencia y que firmen, porque hay un requisito de 1000 firmas, a beneficiarios del programa Tecoporá. Hicieron firmar, amenazándolos que se los va a quitar ese beneficio. Y bueno, principalmente la audiencia pública donde podamos debatir si es que realmente corresponde o no. ¿Tienen el poder para sacarle de Tecoporá o es una mentira nomás que utilizaban? Y yo creo que es una mentira, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le va a quitar a gente que está en la extrema pobreza y que reciben creo que 250.000 guaraníes por mes? Pero me llama la atención, es como toda una mafia que se está montando ahí, donde montaron una audiencia pública, arrean gente bajo amenaza. Indígenas inclusive. Gente de la comunidad indígena que están arreando para participar en las audiencias. O sea, todo para hacer un trámite rápido en el que están metidos estos diputados. No me extrañó para nada ver a Portillo, por ejemplo, ahí en la lista. Y están queriendo crear tanto interés por crear un municipio que tiene un objetivo económico detrás, ¿verdad? Económico y político. Ellos no pueden ganar en Pedro Juan Caballero las elecciones y entonces, bueno, dividen Pedro Juan Caballero como para poder tener un intendente propio. Una zona donde hay mayoría de otro partido, pero así como el material dice, no hay 50 familias en el área, digamos, de Chirihuelo. Hay un puesto policial, hay un bar donde hay 2 mesas de billar, no hay comercio, ningún tipo de comercio, no hay estación de servicio, farmacias, que son los primeros que se habilitan cuando hay progreso en una zona. Y no hay necesidad de crear tampoco un municipio allí. No hay ninguna necesidad si están sobre ruta asfaltada. Van a hacerlo prácticamente a 15 kilómetros de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero se está expandiendo, necesita de territorio para una zona industrial, necesita inclusive para los residuos de la basura. Que no pase con lo que pasó con Asunción, ¿verdad? Hoy en día no tiene más territorio a donde ampliar o llevar la basura. Y muchos otros problemas. Estas 50 familias están instaladas en un callejón. Ellos se instalaron ahí, algún día, hace muchos años invadieron y quedaron ahí. Atrás de ellos, a 10 metros, ya hay plantaciones de soja, en el otro callejón la misma cosa. Por lo tanto, ni siquiera van a poder pagar impuestos porque no tienen títulos de propiedad, nada. Y es un área bastante extensa, son 150.000 hectáreas. ¿Esos son todos los habitantes? ¿Cómo? ¿Van a ser todos los habitantes? Las 50 familias. Claro. Sí, ellos dicen que... Y ni siquiera podrían pagar impuestos por falta de títulos. No van a poder pagar. El municipio no tendría ingresos por impuestos. O sea, su único ingreso serían los que reciben del Estado, ¿verdad? Y sí. Estamos creando municipios pobres. Hace 15 días tuvimos las elecciones en San Carlos, participaron 800 personas. Pero sí, lógicamente que dentro de las 150.000 hectáreas, por lo menos seguramente va a haber 5.000, 6.000 habitantes, ¿verdad? Entre los indígenas, entre colonias. Inclusive hay una colonia que se llama Santa Clara que tiene mucho más cantidad de habitantes que Chirihuelo. Si es que algo se tiene que distritar, bueno, podría haber sido Santa Clara. Claro. Y está lejos, está a 60 kilómetros de Pedro Juan Caballero. Y nuestro principal patrimonio histórico-cultural, que es Cerro Corá, que ya no va a pertenecer a Pedro Juan Caballero. Y eso también puede ser un interés de esto. O sea,
¿Hay alguna cuestión económica detrás de tener como un ¿Cerro Corá? Sí, claro, como un patrimonio? No. Cerro Corá pertenece me recuerdo mal al conflicto que hubo Estado. acá en Lambaré Asunción, donde lo que está el cerro no es algo de eso. No. O sea, no hay un beneficio particular, no sé, impositivo, no sé, qué sé yo. Pero siempre nos identificaron Claro, a eso los sí. peruaninos porque el altar de la fiesta está en nuestro municipio. Exacto. El tema político, y decías en la semana en Monumental que hasta ya tienen candidato para intendente sin tener municipio todavía. O sea, es así, ellos de verdad ya están organizados en torno a una figura en particular o un grupo de figuras. Sí, en torno al presidente de la seccional colorada. Ellos tienen una seccional colorada en ese lugar. Ajá. Y más nada. No hay ningún motivo para crear un nuevo municipio. ¿Quién es el presidente de la seccional colorada ahí? Wilfrido, no me acuerdo el apellido. Pero él, es como que a él le quieren poner de intendente. Sí, Ya saben que él va a ser presidente, intendente. Sí, Están buscando un cargo a él. le están buscando cargo. Eso. Entonces van a crear un municipio para que él pueda ganar. Así mismo. Pero es insólito, diputado. Es lo más Insólito. absurdo que escuché hasta ahora. Absurdo, totalmente absurdo. ¿Cómo van a crear un municipio para 50 familias? Y donde encima hasta ya tienen candidato a intendente. Y así es. O sea, eso debería ser lo último. Y la gente que está, hay colonias que están a 60 kilómetros y todos van a entrar dentro de ese distrito. Desde Cruce Bellavista, el que va de aquí hacia Asunción a Pedro Juan Caballero, llega a Cruce Bellavista, se llama, un lugar, y de ahí hasta Pedro Juan quedan 70 kilómetros. Y bueno, 60 kilómetros de eso va a quedar para el municipio de Chirihuelo, la mejor parte, y a nosotros nos va a sobrar 15 kilómetros. ¿Y en qué le va a afectar a Pedro Juan, además de la parte territorial? ¿Va a tener algún impacto económico, por ejemplo? También tiene el impuesto inmobiliario que se recauda, a pesar de que las colonias no pagan impuestos, ¿verdad? Claro, pero las colonias sí van a pasar a ser de Chirihuelo. Sí, las colonias que... O sea, no son solamente 50 familias más las colonias. De esas 150.000 hectáreas, ponerle que 50.000 no van a tributar, porque el Parque Nacional Cerro Corá tiene 5.000 y las colonias que tampoco tienen título de propiedad no van a tributar. O sea, pero tampoco son impuestos que recibe hoy en día Pedro Juan, entonces. Sí, pero van cobra a las estancias también, de los alrededores. Hay gente que paga. O sea, esa estancia son los van a pasar a estancieros. pagar a Chirihuelo. Exactamente. Bueno, entonces sí va a haber gente que va a pagar impuestos a Chirihuelo, entonces. Sí, pero tenemos ejemplos de ciudades creadas, porque ya esta es la segunda desmembración de Pedro Juan Caballero. Anteriormente se hizo en San Japetá. Hasta hoy no tiene local propio la municipalidad de San Japetá. Ellos en la casa del intendente funciona, y la misma cosa en el Amambay, en una casa alquilada. No tienen hospitales, todo depende de Pedro Juan Caballero. Y la parte económica totalmente depende de Pedro Juan Caballero. San Japetá, toda la gente de San Japetá que trabaja en Pedro Juan Caballero o en Ponta Porá, en el Brasil. Y la gente de Chirihuelo también, dependen totalmente. Y todas estas colonias que hoy son de Pedro Juan Caballero, que inclusive tienen en el centro de la ciudad un área cedida por la municipalidad, donde van a vender sus productos cada martes y cada sábado, van de todas las colonias, o sea que van a continuar dependiendo de Pedro Juan Caballero, y esa gente no quiere la distritación, ¿verdad? Porque ellos dependen de Pedro Juan Caballero. Claro. Y, a ver, hablaste de un objetivo político y un objetivo económico que hay. Pero este tema, te preguntaba al inicio, puede ser que se toque otra vez. O sea, hay también algo de... ¿qué se puede perder en la última sesión, por ejemplo, si se toca el tema y ustedes vuelven a salir dejando sin quórum? ¿Van a quedar temas pendientes importantes o ya no más a esta altura? Yo creo que van a intentar nuevamente, ¿verdad? Y generalmente estos proyectos de distritación suelen meter juntos a veces 2 o 3 proyectos de distritación. Ahora hay 2. Claro. Y bueno, yo votaba por mi proyecto, yo voto por tu proyecto, y así consiguen Y la ahí hace el mayoría, número. ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? El otro es en el Chaco, Campo Acebal se llama. Ujú. Pero ese queda a 480, 500 kilómetros de la ciudad madre, ¿verdad? Claro, ahí sí se justifica más, por cuestiones administrativas. Pero tampoco conocemos nosotros, ¿verdad? Son proyectos que difícilmente uno pueda
pueda saber si corresponde o no. Ahora, pero no funciona, la comisión no funciona. Ellos no se fueron a ver en el local, ningún diputado se fue. No escucharon al intendente, no escucharon a los concejales municipales. Y un colega de la comisión le preguntó al presidente de la comisión por qué no se le llama al intendente y a los concejales municipales de Pedro Juan para que vengan a defenderse. Claro. Y el presidente le contesta, ¿para qué si es que van a estar en contra nomás luego? Y bueno, Pero igual. Y bueno, pero justamente Por eso. debatamos, o sea, quién está a favor y quién está en contra y se enriquece el debate. Claro. Si vamos a traer solamente a gente que está a favor de lo que nosotros queremos, va a ser muy fácil todo, ¿verdad? Y no se le llamó al intendente. No. Te digo, ya 3 veces salvamos este proyecto, ¿verdad? A duras penas. Yo creo que si lo tratan seguramente va a ser aprobado, ¿verdad? Y eso Sin- conllevaría que tengan que haber elecciones también, o sea, casi en un tiempo, en un plazo corto. Y eso es lo que quieren, ¿verdad? Ya hacer coincidir las elecciones con las próximas elecciones de julio y de noviembre del año 2020, ¿no? Claro, para que el año que viene ya se meta chirihuelo Porque entre las elecciones. porque esto tiene que pasar a la Cámara de Senadores, va a llevar otra vez ahí un proceso. Ahí creo que seguramente va a ser un poco más difícil, pero generalmente se aprueba también. Claro, tendría que pasar al Senado. Y ahí generalmente se van salvando las últimas, algunas cosas se van salvando allí finalmente, ¿verdad? Lo que pasa en el Senado. Bueno, la gente tiene que estar atenta a este tipo de proyectos, ¿verdad? Porque de repente ahora aparece uno, y decía que es la tercera vez que se intenta meter chirihuelo. Sí, la Yo tercera. particularmente me enteré recién la semana pasada, cuando se quedó sin quórum una sesión, preguntamos por qué, y era porque había sido, se estaba distritando algo que no era necesario. Pero ya es el tercer intento. Tercer intento. Y no hablaste, ¿qué dicen los diputados? ¿Y no se les intentó convencer o te dijeron algo a vos, ellos, en estos días que hablaste sobre el tema, se te acercaron? Y lastimosamente existe un corporativismo, ¿verdad? Los diputados hacen ese lobby y nadie sabe nada, nadie conoce nada. Imagínate que uno de los proyectistas es Carlos Portillo. Sí. Carlos Portillo está buscando su vendetta contra mí porque yo voté por su pérdida de investidura. O sea, a él no le importa nada, Pedro Juan, ni Chirihuelo, ni nada, pero él vota contra la vendetta porque he votado por su pérdida de investidura. Y así trabajan de esa forma. Bueno, votamos por mí acá, yo te voy a votar, te debo una y no se tienen en cuenta los motivos, las Creo que razones. mencionaste que hay un Colorado, detrás, o sea, un candidato colorado, el presidente de la seccional del Colorado que sería beneficiado. ¿Y por qué Portillo? O sea, Portillo no tiene interés en la seccional colorada ni en Chirihuelo. O sea, No, él lo hace Él busca la vendetta, ¿verdad? vengarse de vos Así mismo. por el tema de la pérdida de investidura. Y alguien le dijo, che, mira, Robert no está a favor de esto. Bueno, ahí entro yo. Imagínate que hay 8 o 10 firmantes por ese proyecto. Son de San Pedro, de Alto Paraná, de otros departamentos que no tienen nada que ver, ni siquiera conocen Pedro Juan Caballero, ¿no? Eso es lo grave, ¿verdad? Que tengamos que votar algo tan importante así, porque Pedro Juan Caballero es una capital departamental, merece el respeto y está creciendo, ¿verdad? Yo creo que algún día vamos a hacer una ciudad grande como Asunción o Ciudad del Este y necesitamos espacio para crecer. Estamos llegando ya hasta cerca de Chirihuelo. Chirihuelo no crece. ¿Cómo va a crecer si ni siquiera título de propiedad tiene? El Estado no les dio ni siquiera eso, ¿verdad? Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y es algo que tenemos que empezar a entender porque es algo grave, ¿sabes? Una plata de todos y una distribución totalmente absurda por lo que estamos viendo, con intereses políticos y económicos detrás. Nosotros nos vamos, nos aclara el diputado Rejala, ¿verdad? Que todavía no salió de su sector, de Hagamos, que continúa ahí y que no se va a Honor Colorado, por lo menos nos mandó un mensaje privado, por más que en las redes circuló otra cosa y creo que nunca lo desmintió, ¿verdad? No estoy seguro, pero bueno, ya lo aclaró y hacemos también aclaración al aire por lo que hablábamos anteriormente. Nos vamos, ya nos reencontramos de vuelta el día miércoles en otra edición de AM a partir de las 21 horas. Chao, chao.